Y el 2017 fue el año de los fake news y al parecer es una de las palabras favoritas de Donald Trump. You are fake news. Fake news for a long time. They've been covering me in a very... It was just fake news. The fake news back then. Are fake news. Mr. Rounds. El desarrollo de la tecnología, los hackers y las redes sociales han favorecido que las noticias falsas se hayan propagado en temas de la política global. Con apariencia de noticias legítimas, las redes se llenan de una cantidad de información que no es cierta y en su mayoría se presentan durante épocas electorales. Estados Unidos y los comicios de 2016 estuvieron en el ojo del huracán. También el hackeo al email de campaña de Emmanuel Macron llamó la atención. Y también el resultado de la votación del Brexit se cree que fue apoyado por algoritmos de Facebook y Google, ahogando el debate real y la capacidad crítica de los usuarios de redes que veían titulares o información descontextualizada que se volvía viral. Para hablar de este tema quiero saludar a María Peña. Ella es corresponsal política del diario La Opinión e intermedia en Washington, D.C. Quiero saludarla a esta hora. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero hay que diferenciar lo que es fake news y lo que los políticos dicen que es fake news que no les conviene. Pero el fenómeno sin duda se tomó este año las redes sociales. ¿Cree usted que ya hoy en día un ciudadano no tiene el criterio para diferenciar cuando está leyendo una noticia de verdad y una que es inventada? Pues yo creo que una de las grandes lecciones que nos ha dejado este fenómeno de las noticias falsas es que con mucha más razón hay una necesidad de contar con periodistas serios, profesionales, cobertura seria, que llegue al fondo de la verdad, porque efectivamente en las redes sociales es difícil distinguir entre una noticia legítima y una noticia falsa. Pero vamos a recordar algo. Comencemos con el propio presidente Trump. Él se atribuyó el crédito en octubre de haber inventado la frase noticias falsas, pero en realidad es un término que ya lleva más de un siglo en existencia, no es algo que él solo inventó. Lo que sí es cierto es que él ha utilizado los ataques contra la prensa, contra los periodistas, a su favor para envalentonar y azuzar a su base ultraconservadora. Yo tengo un registro de que ha hecho a lo largo de 2010, de este año que está por terminar, más de 150 ataques contra las noticias falsas. Pero entendamos que para él noticia falsa es cualquier noticia o cobertura que no le sea favorable o que no le convenga o que cuestione sus políticas. Y es algo inédito en la política estadounidense, por supuesto, porque nunca habíamos tenido a un presidente que esté incluso difundiendo él mismo noticias falsas. Son obviamente noticias que le hacen daño a la democracia. Por ejemplo, él ha usado su cuenta de Twitter para atacar a rivales, para atacar a las minorías, para difundir videos falsos como el que ocurrió hace poco de un video antimusulmán de un grupo ultraderechista británico. Es decir, él se queja de la noticia falsa y él es uno de los primeros en difundirla, y eso es grave para una democracia y especialmente en un país que se jacta de dar lecciones de democracia al mundo, Jason. Ahora, María, sí hay una cantidad de noticias falsas en el mundo y muchas también son sobre Donald Trump. Pero ¿qué tantas de verdad le hacen daño al gobierno de Trump y qué tantas, como lo dice la prensa estadounidense, que no necesariamente le está haciendo oposición, están reflejando simplemente los logros y los desaciertos del presidente de los Estados Unidos? Bueno, tenemos un ejemplo de esta misma semana. Un diario conservador, The Washington Examiner, hizo un análisis de los logros del gobierno de Trump en la campaña contra el grupo terrorista ISIS en Irak y Siria. El diario se equivocó con las cifras cuando estaba describiendo las zonas controladas, las zonas que reconquistaron las autoridades que tenía el grupo de ISIS. El diario posteriormente corrigió su información, pero Trump lo que hizo fue
eliminar el primer mensaje de Twitter que él había puesto con la información falsa, con la información equivocada, y luego posteriormente puso la información correcta, pero él jamás admitió que había difundido él mismo un error sobre el avance de la coalición en la campaña de ataques contra ISIS. Así es que él tendría que predicar con el ejemplo, por supuesto, pero sabemos muy bien de que él es no es muy dado a admitir ni siquiera corregir errores. Ahora, otra cosa que es muy importante de estas noticias falsas, el trasfondo en el que se da, es que ahora mismo el FBI está investigando hasta qué punto Rusia ayudó al presidente Trump a ganar al difundir noticias falsas, propaganda falsa en las redes sociales. Así que está por verse que la conclusión de esa investigación. Por supuesto, el presidente Trump en cada oportunidad que tiene ha insistido en que no hubo colusión de su campaña con el gobierno de Moscú, pero es precisamente uno de los aspectos que está investigando el FBI en estos momentos. Ahora, ¿cómo podemos enseñarle a los ciudadanos a no creer en todo lo que ven en las redes? Se lo pregunto porque usted ya lo ha mencionado, no solamente se trata de Trump ni del Russia Gate, se trata del Brexit, se trata de influir en procesos electorales y hay robots, hay compañías dedicadas a generar estas noticias falsas por WhatsApp, por Twitter, por Facebook y mucha gente que de pronto no tiene la pericia, solo la lee y se la cree. Sí. Bueno, yo creo que ahí la mejor manera de contrarrestar eso es tratar de cotejar y corroborar las noticias, instruyéndose, informándose mediante diferentes diarios, no solamente una sola fuente, sino tratar de meterse a Internet y tratar de obtener información de diversas fuentes para, obviamente, estar bien informado, porque sabemos que por ejemplo, en Estados Unidos la gente se fía mucho de la información que obtiene para luego tomar decisiones a la hora de ir a las urnas. Es importante para la democracia, por supuesto, estar bien informados. Así que yo creo que los lectores, los oyentes, los televidentes, todos tenemos la tarea, la obligación de informarnos utilizando diversas fuentes. El problema ahora es que es tan polarizado el ambiente en Estados Unidos que los conservadores, por ejemplo, o la base de Trump, se nutre solo de lo que obtiene de Fox News. Fox News es un medio muy conservador, incluso las críticas contra el presidente Trump trata de suavizarlas. Entonces yo creo que es importante tratar siempre de buscar otras fuentes de información también para tratar de acercarse lo más posible al centro, ¿no? A un lugar objetivo de información, de la noticia. Pues quiero agradecerle mucho a María Peña, ella es corresponsal política del diario La Opinión y nos está atendiendo desde Washington, D.C. por este contacto muy amable. Unas felices fiestas. Iguales a ustedes, gracias.